Epílogo. Identifica y sustituye tus ídolos. La importancia de discernir los ídolos. Es imposible comprender tu corazón o tu cultura si no disiernes a los dioses falsos que influyen en ella. En Romanos 1, 21 y 25, el apóstol Pablo nos enseña que la idolatría no es solo un pecado entre muchos y nos dice cuál es el problema fundamental del corazón humano. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1, 21 y 25. Pablo prosigue haciendo una larga lista de pecados que generan tristeza y maldad en el mundo, pero todos hunden sus raíces en esta tierra, el impulso humano inexorable de crear dioses. En otras palabras, la idolatría siempre es el motivo de que hagamos algo mal. Nadie entendió esto mejor que Martín Lutero, en su Catecismo Mayor y en su sermón sobre buenas obras. Escribió que los 10 mandamientos empiezan con un mandamiento contra la idolatría. ¿Pero por qué ocupa el primer lugar? Porque sostenía él que la motivación fundamental de la ilegalidad es la idolatría. Siempre que transgredimos uno de los otros mandamientos, desobedecemos también el primero. ¿Por qué no logramos amar, cumplir las promesas o vivir de una forma altruista? Por supuesto, la respuesta es general, porque somos débiles y pecadores. Pero la respuesta concreta en toda circunstancia actual es que existe algo que nosotros sentimos que debemos tener para ser felices, algo que para nuestro corazón es más importante que el propio Dios. No mentiríamos si antes no hubiésemos hecho que algo como la aprobación humana, la reputación, el poder sobre otros, los beneficios económicos, fueran más importante y valioso para nuestros corazones que la gracia y el favor de Dios. El secreto para cambiar es identificar y desmantelar los dioses falsos de su corazón. Resulta imposible entender una cultura sin discernir sus ídolos. Los filósofos judíos Halbertal y Margalit dejan claro que la idolatría no es solamente una forma de adoración ritual, sino toda una sensibilidad y un patrón de vida basado en valores finitos, en convertir las cosas creadas en absolutos divinizados. Por consiguiente, en la Biblia, aparte de los ídolos, siempre supone el rechazo de una cultura que producen aquellos. Dios dice a Israel que no solo debe rechazar los dioses de otras naciones, sino que tampoco hará como ellos hacen. Éxodo 23, 24. No hay manera de retar a los ídolos sin caer en la crítica cultural. Ni hay modo alguno de hacer una crítica cultural sin discernir los ídolos y desafiarlos. Un buen ejemplo de esto es la predicación de Pablo en Atenas, Hechos 17 y Efeso, Hechos 19. Pablo retó a los dioses de estas ciudades de Efeso. Esto está en Hechos 19, 26. Lo cual produjo una perturbación tan grande en las pautas consumistas de los nuevos conversos que alteró la economía local. Esto a su vez provocó un alboroto dirigido por los sacerdotes de la zona. Los observadores contemporáneos han destacado a menudo que los cristianos modernos son tan materialistas como todos los miembros de nuestra cultura. Podría deberse a que nuestra predicación del Evangelio no incluye, como lo hacía la de Pablo, la denuncia de los dioses falsos de nuestra cultura. Identificación de los ídolos. No estoy preguntando si tenemos o no dioses rivales. Doy por hecho que todos los tenemos. Están ocultos en todos nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo debemos actuar para gozar de una vida cada vez más penetrante en vez de seguir sometidos a su poder? ¿Cómo podemos vernos libres de nuestros ídolos de modo que tomemos decisiones sólidas y sabias que sean lo mejor para nosotros
y para quienes nos rodean? ¿Cómo discernir nuestros ídolos? Una de las vías consiste en usar la imaginación. El arzobispo William Champlain dijo en cierta ocasión: su religión es lo que hace en su soledad. En pocas palabras, el verdadero Dios de nuestro corazón es el punto al que se dirigen nuestros pensamientos sin esfuerzo por nuestra parte, cuando no hay nada más que exija prestar atención. ¿En qué le gusta soñar despierto? ¿Qué ocupa su mente cuando no tiene nada más en qué pensar? ¿Sueña con ascensos profesionales? ¿En bienes materiales como la casa de sus sueños? ¿O con la relación con una persona concreta? Uno o dos sueños de este tipo no son indicativos de la idolatría. Pregúntese más bien en qué piensa habitualmente para obtener el gozo y el confort en la privacidad de su corazón. Otra forma de discernir el verdadero amor de su corazón es fijarse cómo gasta usted su dinero. Jesús dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mateo 6:21. Si su dinero fluye sin esfuerzo hacia el máximo amor de su corazón. De hecho, la señal identificativa de un ídolo es que usted gasta demasiado dinero en él y debe intentar controlarse sin cesar. Como ha escrito Pablo: si Dios y su gracia son lo que usted ama en el mundo, dará su dinero al ministerio eclesial, a obras de beneficencia y a los pobres en cantidades asombrosas. Segunda de Corintios 8, del 7 al 9. Sin embargo, la mayoría de nosotros tiende a gastar demasiado en ropa, en nuestros hijos o en símbolos de posición social, como hogares y coches. Nuestros patrones de consumo revelan nuestros ídolos. Una tercera manera de identificar a los ídolos es la más eficaz. Para quienes han profesado su fe en Dios, seguramente va de forma periódica a un lugar de adoración. Puede que tenga un conjunto complejo y devoto de creencias doctrinales. A lo mejor se esfuerza de verdad en creer y obedecerle a Dios. Sin embargo, ¿cuál es su salvación real, diaria y funcional? ¿Para qué vive en realidad? ¿Cuál es su Dios real, no el que profesas? Una buena manera de discernir esto es ver cómo reaccionas ante las oraciones sin respuesta y a las esperanzas frustradas. Si pide algo que usted no recibe, puede entristecerse o sentirse decepcionado. Entonces sigue adelante con su vida. Pero cuando ora y lucha por algo y no lo obtiene y reacciona con una ira explosiva o un desespero profundo, seguramente ha descubierto a su Dios verdadero. Como Jonás, se enfurece hasta el punto de desear la muerte. Hay una prueba final que funciona para todo el mundo. Mire, fíjese en sus emociones más incontrolables. De la misma manera que un pescador sabe que debe ir donde el agua está agitada, busca tus ídolos en el fondo de tus emociones más dolorosas, sobre todo las que nunca parecen abandonarte y que te impulsan a hacer cosas que tú sabes que están mal. Si está furioso, pregúntese: ¿hay algo aquí demasiado importante para mí? ¿Algo que debo tener a toda costa? Haz lo mismo cuando sientas miedo intenso, desesperación y culpa. Pregúntate: ¿siento miedo porque veo amenazado algo que hay en mi vida y que yo considero una necesidad, aunque no lo es? ¿Me siento tan abatido porque he perdido algo o he fracasado en un objetivo que creo que es una necesidad, cuando no lo es? Si trabaja demasiado, si se agota debido a la actividad frenética, pregúntese: ¿siento que debo conseguir eso para considerarme realizado e importante? Cuando usted se formule preguntas como estas, cuando arranca de raíz sus emociones, por así decirlo, a menudo se da cuenta de que sus ídolos se encuentran arraigados a ellas. David Paulson escribe: esa pregunta tan básica que Dios formula a todo corazón humano:
¿Ha habido algo o alguien que, aparte de Jesucristo, ha reclamado la confianza funcional de su corazón, su preocupación, su lealtad, su servicio, su miedo y su alegría? Las preguntas sacan a la superficie algunos de los sistemas idolátricos de las personas. ¿A qué o a quién recurre para obtener una estabilidad que sustente su vida, la seguridad y la aceptación? ¿Qué quiere y espera de verdad de esta vida? ¿Qué es lo que le hace feliz de verdad? ¿Qué le convertirá en una persona digna de aceptación? ¿Dónde busca usted el poder y el éxito? Estas preguntas y otras parecidas revelan si servimos a Dios o a los ídolos, si buscamos la salvación en Cristo o en salvadores espurios. Sustituir a los ídolos. En la epístola de Pablo a los Colosenses, él les exhortó a hacer morir los malos deseos del corazón, incluyendo la avaricia, que es la idolatría. Colosenses 3:5. Pero ¿cómo hacerlo? Pablo les señaló el camino en los anteriores versículos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3 del 1 al 5. La idolatría no consiste solamente en no obedecerle a Dios, es poner todo el corazón en algo aparte de Dios. Esto no se puede remediar solo arrepintiéndose de tener un ídolo o usando la fuerza de voluntad para intentar vivir de forma distinta. Apartarse de los ídolos no es menos que esas dos cosas, pero es mucho más. Poner la mirada y el corazón en las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3 del 1 al 3. Significa que aprecia, se regocija y descansa sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros. Conlleva la adoración gozosa, un sentido de la realidad divina en la oración. Jesús debe volverse más hermoso para su imaginación, más atractivo para su corazón que sus ídolos. Esto es lo que sustituirá a sus dioses falsos. Si desarraiga el ídolo y no planta el amor de Cristo en su lugar, el ídolo va a volver a crecer. El regocijo y el arrepentimiento deben ir de la mano. El arrepentimiento sin regocijarse, lo único que hará es conducir al desespero. El arrepentimiento sin regocijo es superficial y solo ofrecerá una inspiración transitoria en vez de un cambio profundo. Ciertamente, si nos regocijamos en el amor sacrificado de Jesús por nosotros, es cuando, paradójicamente, estamos más convencidos de nuestro pecado. Cuando nos arrepentimos por solo el miedo a las circunstancias, en realidad no estamos sintiendo el pecado, sino que nos compadecemos de nosotros mismos. El arrepentimiento basado en el miedo, mejor que cambie para que Dios no me castigue, es en realidad pura autocompasión. Al usar el arrepentimiento basado en el temor, no aprendemos a odiar el pecado por sí mismo, y pues este no pierde su capacidad de atracción. Solo procuramos no cometerlo para no sufrir. Pero cuando nos regocijamos por el amor sacrificado, sufriente de Dios por nosotros, viendo lo que le costó salvarnos del pecado, aprendemos a odiar el pecado por lo que es. Entendemos que le costó a Dios nuestro pecado. Lo que más nos asegura el amor incondicional de Dios, o sea, la muerte costosa de Jesús, es lo que más nos convence de la maldad del pecado. El arrepentimiento profundo en el temor
hace que nos odiemos a nosotros mismos. El arrepentimiento, que está basado en el gozo, sí nos hace odiar al pecado. Regocijarse en Cristo también es esencial, porque los ídolos casi siempre son cosas buenas. Si hemos convertido en ídolo nuestro trabajo y nuestra familia, no queremos dejar de amarlos. Más bien, deseamos amar a Cristo tanto que nuestros apegos ya no nos esclavicen. En la Biblia, regocijarse es algo más profundo que simplemente estar contento por algo. Pablo nos instruyó a regocijarnos en el Señor siempre. File 4:4. Pero esto no significa sentirse siempre felices, dado que nadie puede ordenarle a una persona que siempre le embargue una emoción concreta. Regocijarse es atesorar algo, evaluar lo que vale para nosotros, reflexionar sobre la belleza y su importancia hasta que nuestro corazón descanse sobre ello y guste su dulzura. Regocijarse es una manera de verdad alabar a Dios hasta que el corazón se endulce y repose y hasta que se desprenda de cualquier otra cosa que piense que necesita. El Evangelio en video. Henry y Kevin habían perdido sus empleos debido a un acto injusto por parte de sus jefes, y ellos acudieron a verme para que les aconsejase. Con una diferencia de un año, Henry perdonó a su jefe y pasó la página y le iba muy bien, mientras que Kevin no pudo superar aquel escollo. Siguió encallado en la amargura y el cinismo, lo cual afectó a su futuro profesional. Algunas personas intentaron ayudarle trabajando sus emociones. Cuanto más simpatía mostraba a los demás a Kevin, más justificada pensaba que era su ira y más aumentaba su autocompasión. Otras personas probaron trabajar directamente sobre su voluntad. Ay, supéralo y ya, sigue adelante. Eso tampoco funciona. El Evangelio actúa de otro modo. No lo hace sobre las emociones directamente o la voluntad. El Evangelio pregunta, ¿qué opera en lugar de Cristo como su salvación y su Salvador real y funcional? ¿Qué está buscando para justificarse? Sea lo que fuera, es un Dios falso, y para introducir un cambio en su vida, usted debe identificarlo y rechazarlo como tal. Kevin esperaba que su carrera demostrase su valía, y cuando algo salió mal, se sintió condenado. Su identidad se había fracturado. No progresó hasta que entendió que había convertido a su trabajo en su salvador. No se trataba solo de que tuviera que perdonar a su jefe. Su verdadero problema era que había algo aparte de Jesucristo que funcionaba como su Salvador. Siempre hay algo subyacente en nuestros problemas, deseos, patrones, actitudes y emociones desmedidos y descontrolados hasta que deslumbramos lo que es, no podremos tener nuestra vida y paz. Kevin logró comprender que aunque técnicamente creía que Dios le amaba con una gracia preciosa, esto no era una verdad absoluta que hubiera penetrado en su corazón y en su imaginación. Lo que le dijo a su jefe fue más real e influyó más en su corazón que lo que le había dicho el Rey del Universo. Es posible escuchar una pista de audio mientras se hacen otras tareas en la casa, pero ver y escuchar una exposición visual resulta mucho más absorbente. Llena nuestra visión. De la misma manera, puedes conocer el amor de Cristo con tu mente, pero no con tu corazón, como en el caso de Kevin. ¿Cómo se puede remediar esto? ¿Cómo podemos poner en video las verdades del Evangelio de modo que conformen todo lo que sentimos y hacemos? Esto requiere lo que se llama las disciplinas espirituales, como la oración privada, la adoración colectiva, la meditación. Las disciplinas toman el conocimiento cognitivo y lo convierten en una realidad transformadora en nuestros corazones y en nuestra imaginación. Las disciplinas espirituales son básicamente formas de adoración, y esta es la manera definitiva para sustituir los ídolos de su corazón. Usted no encontrará remedio simplemente al averiguar intelectualmente cuáles son sus ídolos.
tiene que experimentar la verdad, la paz que Jesús da. Y esta solo se obtiene cuando adora. El análisis puede ayudarle a descubrir verdades, pero entonces necesita orarlas hasta que penetren en su corazón. Esto requiere tiempo. Es un proceso sobre el que hay mucho que decir, pero que no podemos explorar en este libro. Ten paciencia. Creo que este proceso ocupará el resto de nuestras vidas. En las décadas de 1960 y 1970, el oeste de Pensilvania se estaba construyendo la Interestatal 76. Mi esposa Kathy a menudo recorría esa ruta en coche, desde su hogar en Pittsburgh a su universidad en Medin Beach, Pensilvania, y hasta el lugar donde su familia iba de vacaciones junto al lago Erie. Durante años, la carretera quedó sin terminar en un punto donde había un pantano especialmente problemático. Al menos en una ocasión los obreros aparcaron una excavadora en lo que parecía tierra firme. Sin embargo, a la mañana siguiente descubrieron que se había hundido. A menudo, cuando clavaban pilotes en un intento de llegar a la roca madre, estos desaparecían. Nuestros corazones son así. Pensamos que hemos aprendido sobre la gracia, hemos dejado a un lado a nuestros ídolos y hemos alcanzado un punto en el que le servimos a Dios, no por lo que nos dará, sino por ser quien es. En cierto sentido, nos pasamos toda la vida pensando que hemos alcanzado el fondo de nuestros corazones y descubriendo que es un falso fondo. Los cristianos maduros no son las personas que ya han llegado a la roca madre. No creo que eso sea posible en esta vida. Más bien, se trata de personas que saben cómo seguir excavando y cada vez se acercan más. El gran pastor y compositor de himnos John Newton escribió en cierta ocasión sobre esta lucha. Si hablo por propia experiencia, descubro que mantener mi vista en Cristo como mi paz y mi vida es con mucho la parte más difícil de mi llamamiento. Parece más sencillo negarse a uno mismo en mil cosas de conductas externas que en sus esfuerzos constantes por actuar como principio de justicia y de poder. El hombre o la mujer que conoce la diferencia a la que se refiere Newton, es decir, la diferencia entre obedecer las normas de conducta externa en lugar de poner el corazón en Cristo como su paz y su vida, va por un camino que conlleva a la liberación de los dioses falsos que lo controlan.